Finalizó el periodo de inscripción y, como de costumbre, muchos puertorriqueños lo dejaron para última hora. ¿Qué es lo próximo? Hoy discutimos la agenda de la Comisión Estatal de Elecciones de cara a los comicios electorales del 8 de noviembre. Así comienza Camino a las Urnas. Y mucha gente se pregunta qué fue lo que ocurrió, cuántas personas se inscribieron, cuál es el resultado en las juntas de inscripción permanente y en los centros comerciales. Se preguntan sobre la validez de las tarjetas electorales y sobre todo si aparecen o no en las listas. Me acompaña la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, licenciada, saludos, un placer. Saludos, Carmen. Las filas eran largas, eran como para vacunarse. Eso es así, estamos abiertos 3 años, estuvimos esperando a los electores para que fueran a hacer las transacciones, pero sabemos, llegaron esta última semana, la comisión decidió, en vez de esperar que los electores fueran a las juntas de inscripción permanente, la semana antes de ese cierre de inscripción, poder hacerlo más accesible en los centros comerciales, adicional a las juntas de inscripción permanente, así que teníamos más centros. Vimos cómo estaban atestados los centros comerciales con las personas esperando hacer sus transacciones y en el día de cierre no fue la excepción. Comentaba a una persona que debían hacer esta inscripción por la internet, pero ¿y cómo lo van a retratar a usted en su casa? A través del internet, no creo que sea tan un procedimiento que pueda adoptar la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, en algún momento la comisión, conforme la ley nos describe, va a evaluar algunas recomendaciones de qué tipo de transacción, si en algún momento se pudiese hacer alguna, utilizando los medios electrónicos. La realidad de ahora es que para inscribirse si nunca había votado, para transferirse si se había mudado o para reactivarse tenía que acudir a la Junta de Inscripción. ¿Y cuáles son, en términos generales, porque esto cambia en la medida en que fluyen los datos, pero se inscribió mucha gente nueva, muchos electores nuevos, o se quedó más o menos en los 170,000, que era lo que se había dicho? Pues al final de esta semana vamos a tener la depuración total. Nosotros lo que hacemos es que replican todas esas transacciones que se han hecho a nivel de toda la semana y se centralizan para tener unos datos estadísticos por género y edad. Hasta el momento, lo que nosotros apreciamos cuando hicimos nuestras rondas en los centros comerciales y allí mismo en la comisión, que el último día atendimos 904 personas, se atendieron 170 turnos para el próximo día y eso pasó en muchos municipios alrededor de Puerto Rico. Nos dimos cuenta que había mucha juventud en ese último proceso inscribiéndose, así que nos parece que a pesar de que tenemos unos números más bajos de nuevos inscritos comparado con el 2012, aproximadamente unos 60,000 electores menos dentro del renglón de nuevos inscritos, sabíamos que nos enfrentábamos a un reto en términos de la emigración, la apatía, los eventos políticos y electorales, así que es comparable lo que vivimos en términos del 2012 y ahora, de que en esas últimas horas los puertorriqueños pues nos atestan las filas y las oficinas para asegurarse que tienen su tarjeta. A eso yo le añado que algunas personas han tratado de echarle sombras al proceso y a la gestión de la Comisión Estatal de Elecciones, diciéndole, bueno, las máquinas no sirven, no van a contar los votos, es perder el tiempo. No necesariamente, pero todas esas cosas pues afectan la mente del elector a la hora de si vale la pena inscribirse para votar. Pues la realidad es que nosotros tuvimos incidentes de todo tipo y nos comentaba un elector esa noche, cerca de la medianoche, mire, yo llevo aquí 4 o 5 horas, pero me han tratado muy bien, ellos están más cansados que yo, me pasa por haberlo dejado para último momento, así que yo vine con la mentalidad que me iba a tardar. Si hubiese venido antes, probablemente salían 5 minutos, que fue lo que se tardaron conmigo. Las otras 4 horas 55 minutos fue esperando que atendieran a los demás. Así que la realidad es que era un proceso fácil, es un proceso rápido, pero en la medida que tienes una fila de 700, 400 personas, pues naturalmente se hace más largo. ¿Cuán grande es el universo de electores hábiles para votar en Puerto Rico después de esa inscripción? Estamos hablando de un universo de 2.8 millones de electores. Tenemos, si lo comparamos con el registro del 2012, vemos que tenemos algunos 400 y pico de mil electores adicionales y entonces a veces preguntan, pero ¿y si se inscribieron menos?
y si había menos reactivaciones. ¿Cómo es que el universo es mayor? Pues la decisión del Tribunal de Boston a principio de año que nos decía, comisión, usted tiene que activar a aquellos electores automáticamente que no votaron en el 2008 y 2012. Esos electores, si no se mudaron, estaban activos en el registro y no tenían que sacar su tarjeta de identificación electoral porque estaban activos. Y eso lo que hizo fue que aumentó significativamente el registro electoral para el evento. Y el porciento de participación electoral en Puerto Rico es relativamente alto. De hecho, si lo comparamos con Estados Unidos, yo creo que la participación es mayor en Puerto Rico de votación, ¿verdad? Y ese punto es importante porque vamos a ver en esta elección que al tener un número de una base de electores que no es real, porque nosotros no sabemos si esos 770,000 electores que fue en principio, ahora 715,000 después de una depuración que se ha hecho, están o no están en Puerto Rico, si todavía viven en la dirección que tenían en el 2008 y en el 2012. Y fue una de las contenciones y preocupaciones que se habían presentado. No prevalecimos ante ese escenario, pero ahora tenemos que pensar que vamos a ver unos resultados que no son comparables con el histórico que hemos visto y que va a representar una participación mucho más baja porque el universo es mayor. Los puertorriqueños y sobre todo las puertorriqueñas tenemos una expectativa de vida mayor, ¿verdad? Más larga, pero aún así pues hay que contar las defunciones porque hay que eliminar las personas fallecidas de las listas. Sobre ese particular, después de la primaria, la comisión durante todo el verano con las comisiones locales hizo un trabajo titánico con la información que nos provee el registro demográfico y se trabajaron 45,000 defunciones. Hacia que esas listas se depuraron sobre las personas que habían fallecido, así que sobre esa parte, distinto a la primaria, se trabajaron. Pregunto, ¿el hecho de que una persona se haya inscrito, tenga su tarjeta electoral, es una garantía de que va a aparecer en la lista? Bueno, es importante que la persona tiene que estar activa. Por eso hablábamos que después del 19 de septiembre, hasta el mismo día de la elección, si a usted se le perdió la tarjeta y está activo, puede ir a la Junta de Inscripción Permanente hasta el mismo 8 de noviembre a sacar su tarjeta. Si estaba inactivo y cómo ahora puede estar usted inactivo, es si no votó en la elección del 2004 hacia atrás. Porque si no votó en el 2008, si no votó en el 2012, va a estar activo. Todas las tarjetas sirven, hay algunas que no están muy bonitas, que han sufrido el paso del tiempo, pero todas las tarjetas, si usted está activo, son válidas. Ahora, si quisiera una tarjeta nueva, pues solo tiene que ir a la Junta, ¿verdad? Eso es así, van a estar dando ese servicio hasta el mismo día de la elección. Y una duda que ha salido y que lo voy a discutir también con los comisionados electorales de los partidos políticos que componen la comisión es lo de la llamada guagua aérea, que son puertorriqueños con esta diáspora, con este éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Pues hay algunos que se fueron recientemente y piensan que pueden votar en Puerto Rico, pueden o no pueden. ¿Cuál es la opinión de la presidenta sobre el particular? Bueno, me parece que con las solicitudes de voto ausente que hemos recibido, que eran algunas 1.200, 1.300 aproximadamente en el último número que tuve, la realidad es que la gente entendió que si usted se mudó para Estados Unidos, ya usted no es un domiciliado en Puerto Rico y usted no puede venir a votar en la elección. Bueno, aquí se habla que hasta los alcaldes le pagan a personas un pasaje para que vengan a votar en Puerto Rico. Yo no sé quién lo hace, pero se ha comentado en los medios. Distinto entonces es que vimos quienes pudieron solicitar voto ausente, que son dentro de las categorías que estaban establecidas, que es o porque tiene un trabajo y va a estar fuera por alrededor de 11 meses y va a estar estudiando. Pero yo estoy hablando de los que se mudaron, se fueron de Puerto Rico, quizás dejaron la casa aquí, todavía tienen casa aquí, pero los que se mudaron al norte. Esos pasaron por un proceso, si los incluimos en el registro electoral, los partidos políticos conforme la ley establece, desde enero hasta abril de este año hubo un proceso de recusación por domicilio. Y ahí hubo la oportunidad de recusar a esos electores. La comisión recibe como parte de los organismos electorales las notificaciones. Si usted se mudó de aquí a otro estado y se inscribió en ese estado, nosotros nos llega una notificación diciéndole a esta persona está inscrito y nosotros eso lo notificamos a la comisión, a la Junta de Inscripción Permanente, que también es un proceso de depuración en ese aspecto. ¿Cuál es la agenda de la Comisión Estatal de Elecciones de cara al 8 de noviembre? Ya era el corre-corre de la inscripción y solicitar voto adelantado, todo lo que había que solicitar. Pero de ahora en adelante, ¿cuál es la agenda? ¿En qué nos vamos a enfocar?
Estamos esta misma semana en los 45 días antes de la elección, donde para cumplir con la ley federal de Hugo Cava se van a estar enviando las papeletas en la Junta Administrativa de Voto Ausente a aquellos militares que la solicitaron en cumplimiento de esa disposición. También hay 3 renglones que la ley específicamente establece que pueden solicitar el voto adelantado hasta 15 días antes de la elección, y esos son los profesionales de la salud que estén ofreciendo servicios indispensables el día del evento, los jueces y juezas que estén laborando en casos electorales ese día y los candidatos. Así que esas 3 categorías en particular las vamos a estar atendiendo 15 días antes de la elección, y la comisión por unanimidad ha decidido hacer una variación para el asunto de mayor accesibilidad. Nos hemos concentrado mucho en poder darle más accesibilidad a unos grupos, específicamente a los ciegos. Okay. Se aprobó el voto a domicilio por teléfono exclusivamente para ciegos, y para estas personas que están activas, el ciego tiene que estar activo en el registro, tienen hasta el 30 de septiembre para solicitarlo. Vamos a ampliar eso conversando con los comisionados, pero tengo que hacer una pequeña pausa y volvemos para hablar de estos acuerdos que se han alcanzado, tener la reacción de los comisionados y sobre todo de el voto mixto, de lo que vamos a hacer con el voto mixto en términos de enseñarle al elector cómo se vota mixto y además decirle unos acuerdos, informarles sobre unos acuerdos a los cuales llegó la comisión en pleno. Después de la pausa. Para las elecciones del 8 de noviembre próximo ha habido una serie de cambios que es importante discutir. El principal es que por primera vez se utiliza el escrutinio electrónico. Además, las papeletas se van a imprimir aquí en Puerto Rico, las urnas van a ser diferentes, más amplias, y la comisión ha llegado a unos acuerdos relacionados con el voto mixto. Aparte de que quisiera escuchar a los comisionados sobre el tema que puse en el segmento anterior, de si pueden esos electores que se mudaron de Puerto Rico, que son ahora parte de la diáspora, que emigraron posiblemente a los Estados Unidos, si pueden venir aquí y votar aquí. Y comenzamos con el doctor Córdoba del Partido del Pueblo Trabajador. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, debe quedar claro que las personas que se mudan del país con la intención de residir y permanecer fuera del país no tienen derecho a votar en Puerto Rico, aunque aparezcan en las listas electorales. Eso no quiere decir que las personas no pudieran venir a Puerto Rico y ejercer su derecho a voto, pero estarían votando ilegalmente. Pero, ¿y si ese elector, Roberto, vota en los Estados Unidos, no puede votar en Puerto Rico? Sí. Porque van a constatar que votaron en 2 jurisdicciones. Sí, vota en Estados Unidos y no puede votar en Puerto Rico. Ahora sí, la determinación del caso judicial permite que más de 700,000 potenciales electores, que quizás muchos de ellos están fuera de Puerto Rico, puedan venir a Puerto Rico a votar. Hubo un periodo de recusación a principios de este año. De ahora en adelante no se puede recusar. Y eso quiere decir pues que puede ocurrir, no es que yo lo favorezca, pero una realidad de la determinación de que puede pasar. Sí, y eso, dicho sea de paso, la Comisión Estatal de Elecciones fue bien clara en el caso y le preocupaba muchísimo esa determinación por lo que estamos discutiendo actualmente. Sin embargo, Norma Burgos, en un artículo en el periódico en estos días apareció bajo el título sugestivo de La guagua aérea, como la película de Luis Molina Casanova, dando a entender que los alcaldes favorecen esta práctica y si saben que algunos electores de su partido están en de venir a Puerto Rico, pues los ayudan. Pues mira, hay que explicar algo. Hay una diferencia en lo que es domicilio y lo que es residencia, y eso es un caso del Tribunal Supremo que resolvió. Si es un puertorriqueño, una persona de aquí, que tiene su domicilio en Puerto Rico y por gestiones de trabajo, por cuestiones de salud, que esté en algún tratamiento, va hacia alguna otra jurisdicción dentro de Estados Unidos continentales y mantiene una residencia temporera, pero su domicilio está en Puerto Rico, no vota en Estados Unidos, como ha dicho el compañero comisionado Roberto, puede votar en Puerto Rico, puede venir y votar en las elecciones de Puerto Rico. Si está inscrito, no vota en Estados Unidos, su domicilio es en Puerto Rico, sí puede votar. Pero, San Antonio Hacha, los comisionados o los funcionarios aquí en Puerto Rico no van a tener un día de elecciones el tiempo para hacer esta investigación de si ese elector es o no hábil para votar en el país. No solo no tienen el tiempo, sino que no procede. Lo que procede es que todo elector que comparezca y esté en el registro de votación, pues vota.
Eso no quiere decir que lo esté haciendo bien. Es decir, el elector que ya no reside en Puerto Rico, que se mudó, que tiene su vida en otro lugar y que allá estudian sus hijos, trabaja, paga sus contribuciones, no es domiciliado de Puerto Rico, por lo tanto, no puede votar aquí. Si viene aquí y está aquí, aparece en el registro, pues va a poder votar, pero lo está haciendo ilegalmente, como dice el comisionado Córdoba. Pero no lo pueden recusar. No se puede recusar. Eso es preocupante porque a mí no me gustaría pensar que alguien que no deba pueda votar y no lo pueden recusar. Y eso es las determinaciones, como bien dice Roberto, que se levantaron en algún momento, las preocupaciones administrativas, cuando la ley estatal lo que vislumbraron un proceso de reactivación para tratar que ese elector que quería insertarse en el proceso que había dejado de votar fuera la Junta de Inscripción Permanente para asegurarse cuál había sido su última dirección. Al variar la determinación del tribunal eso, pues queda una laguna en la ley que vislumbraba un proceso de recusación en un periodo de tiempo y no estaba vislumbrando un grupo de personas como 700,000 que hubiesen quedado al descubierto. Así que es una realidad con la que nosotros tenemos que trabajar y probablemente después de este ciclo electoral, dentro de las recomendaciones que nosotros tengamos a bien dejar, será revisar ese procedimiento en la ley para hacerlo uno más efectivo de cara a unas próximas elecciones. Y hablando de decisiones judiciales, Antonio, el tribunal le falló en contra al señor Manuel Sidre, que pedía, ¿verdad?, un trato igual al de los partidos políticos, que apareciera su nombre y una insignia. ¿Le fallaron en contra de esta decisión? Sí, el tribunal resolvió que él es tratado igual, pero igual que los candidatos a la gobernación. No se le puede tratar igual a lo que no es. Así que él va a estar tratado igual que los candidatos a la gobernación, en la misma línea horizontal, con el mismo tamaño su foto, con el mismo tamaño sus letras. Él pretendía que al lado de las insignias de los partidos apareciera un emblema de él. Y pues no procedía. Y yo creo que nada, a mí me gusta que las personas quieran insertarse, que quieran participar y que quieran competir, y están todos bienvenidos. Pero creo que era una controversia innecesaria y al final del camino la comisión la resolvió, y la resolvió igual que lo resolvió la comisión en el 88, en un caso similar con Santos el Negro Ortiz. Él quedó insatisfecho con la decisión de la comisión, adujo que la comisión discriminaba contra él, acudió al foro judicial y el foro judicial le dijo lo mismo, así que... Pero el tribunal también le dijo que estaba tarde, no sé si es que había un término o porque ya no había tiempo para cambiar la papeleta. Bueno, uno de los planteamientos que hicimos nosotros era lo que se llama incuria, ¿verdad? Y es que él esperó sobre 80 días de haber sido certificado para hacer el señalamiento cuando ya las papeletas tienen que salir. Uno de los comentarios de él, Norma, es que el juez sucumbió ante los dictámenes de la partidocracia, dejando caer un mensaje de que los candidatos independientes van a ser aplastados por las maquinarias de los partidos puestos en términos electorales. Y ahora por la rama judicial también, según él. Bueno. Sí, ¿no? Y mañana por la iglesia. El asunto es que realmente el juez hizo una determinación basada en estricto derecho, porque él no puede pedir lo que estaba solicitando, que a mi juicio era un privilegio, de que se le tratara como partido político cuando no es partido político. Si él hubiese querido ser tratado como partido político, tenía que entonces inscribir un partido político, lo pudo haber hecho, tuvo el tiempo para hacerlo, y en ese caso pues se trataba igual que un partido político. Entonces, pretender que en donde está la sección de los partidos políticos, que tiene sus insignias, apareciera el emblema de él, oye, la ley provee que él como candidato independiente, él o cualquiera que quiera ser candidato independiente, puede poner su emblema en la sección de los gobernadores, candidato independiente, y en vez de nosotros ver la foto de el señor Sidre, hubiésemos visto el emblema de él, que es con el nombre el apellido de Sidre, más o menos el dibujo que él tiene y algo que parece otra cosa, pero de todas maneras, ese emblema del señor Sidre pudo haber estado ahí, él lo pudo haber pedido en sustitución de su foto, pero no lo pidió. Esto lo habíamos anticipado en un programa anterior que transmitimos por Noti 1630 de la Comisión Estatal de Elecciones, que le podían fallar en contra. Pero en el caso del PIB siempre han hecho énfasis, y no sé si en el PPT, pero lo hablo con el doctor Córdoba, en la importancia del voto mixto. Sí. El voto mixto, porque ustedes pues piensan en los candidatos que ustedes postulan para el Senado, por ejemplo, que siempre obtienen muchos votos, muchos más que el propio partido. Sí, así es. Sobre todo en la papeleta legislativa, en el caso de estas elecciones, el licenciado Juan Dalmau al Senado y el licenciado Denis Márquez a la Cámara. Siempre el Partido Independentista Puertorriqueño hace desde los años 80, una exhortación a personas que no pertenecen al PIB, sino que son PNP populares, no afiliados de otras organizaciones,
que busquen a nuestros candidatos en el Senado y en la Cámara, en la papeleta legislativa. Ya verán, ¿verdad? En las próximas semanas una campaña está en los medios que le explica claramente al elector cómo se vota por ellos. Y por eso siempre hemos hecho ese énfasis, sobre todo porque... Pero es fácil votar mixto, ¿no es? Es fácil votar mixto. Ahora con el escrutinio electrónico, pues la papeleta es un poco distinta, pero me parece que en términos generales es bien similar. Y yo sé, me consta, porque uno escucha en la calle, que la gente está ávida a hacer ese tipo de votos. Doctor José Córdoba. Sí, el Partido del Pueblo Trabajador está en una situación similar. Nosotros hemos tratado de localizar personas que son destacadas en distintas luchas sociales en el país. Y hemos presentado candidatos que atraigan dentro del pueblo trabajador sectores particulares. Nuestro representante por acumulación, por ejemplo, es una persona que está vinculada al movimiento obrero, ha sido presidente de la Asociación de Profesores Universitarios y ha estado muy vinculado a la lucha de los trabajadores y a otras luchas ambientales en el país. Nuestra candidata al Senado por acumulación es una destacada líder feminista, Amarilis Pagán, y de los derechos de la comunidad LGBT. Y nosotros estamos apelando a que esos sectores nos apoyen a estas candidaturas con... Quisiera escuchar a la presidenta en torno a los acuerdos que llegaron con relación al voto mixto. Bueno, sobre el tema de la candidatura de Sidre, tengo que decirles que distinto que quizás la proyección que se quiera dar de que la comisión no está entrando en la consideración de las peticiones que nos han hecho los candidatos independientes, específicamente el señor Manuel Sidre ha hecho un sinnúmero de peticiones desde mayo hasta agosto. Nosotros la hemos considerado con mucha seriedad y se le han otorgado varias cosas como observadores. ¿No lo han masacrado? No, para nada. Se le ha dado una consideración muy seria y se le ha dado cosas que no están en la ley electoral específicamente, que por consenso se ha decidido que debe de estar allí observando unos procesos y dándose que hay apertura sobre ese particular. En el caso del voto mixto, lo más importante es para que la gente no crea confusión. La máquina lee voto mixto. Si usted hace la cruz dentro del rectángulo correspondiente, debajo de la insignia de su preferencia y al lado del candidato de su preferencia dentro del rectángulo. Lo que han hecho los comisionados es una variación. Uno vota por la insignia del partido de su predilección y vota en el recuadro por el candidato o candidata. Sí, de otro partido que uno quiera elegir. La variación viene a ser tomando en consideración que un elector que pudiese resultar improbable, después que usted hace una marca bien debajo de la insignia. No va a ser una mal. Pero supongamos que le crea confusión y hace una marca fuera del rectángulo correspondiente al lado del candidato. En esa única ocasión la máquina no va a advertirle al elector que tiene un voto mixto mal votado porque lo va a leer como uno íntegro. Y salvaguardando ese proceso, los comisionados decidieron enmendar por unanimidad el reglamento de elecciones y que esa papeleta vaya a una mesa especial para que se adjudique con las reglas de adjudicación tradicionales. ¿Y cómo lo vamos a saber si la máquina leyó voto íntegro? ¿Cómo vamos a saber que hay una marca adicional? Porque en el caso de recuento, y aquí hay que dividirlo, uno va al escrutinio general y abre todos los maletines, abre los maletines en que tiene derecho a recuento y una vez se abran, se dividen las papeletas y ahí los funcionarios van a poder ver que es un voto mixto y ahí es donde se identifica que ese voto puede ser contado en una mesa especial. Tengo que hacer una pequeña pausa, ya te inscribiste, pero recuerda que tienes que salir a votar. Si no votas, otra persona va a decidir por ti. Oye, y sabes que hay diferentes formas de hacer tu voto. Tú puedes votar íntegro, puedes votar mixto, puedes votar write-in, y de eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos en breve. La Comisión Estatal de Elecciones ha hecho un énfasis enorme en el tema de la confidencialidad y la secretividad del voto. Por eso es que se le entrega al elector un cartapacio donde puede poner su papeleta y ahí la lleva y no tiene que mostrársela a nadie. Aquí a mi izquierda puede ver el nuevo diseño de la urna. La urna tiene a su alrededor una mampara que protege porque es distinta en su construcción, en su realización, distinta a la que había. Esto es parte de las lecciones aprendidas y de los comentarios que han llegado a la comisión, que las ha adoptado la comisión para mejorar.
y además que las papeletas van a tener una sola cara, o sea que el elector la puede mantener boca abajo y eso también ayuda a la privacidad del voto. No obstante, si necesita ayuda puede llamar a un funcionario de colegio porque eso siempre ha sido así. Es correcto, y también puede pedir que un familiar la acompañe, un amigo o amiga que la acompañe, así como tú mencionas, pedirle a un funcionario que le ayude. La práctica que muchos periodistas le piden a los políticos, enseña cómo votó, pues esa muchos lo hacen, mira, voté así, pero en realidad es importante pues salvaguardar la confidencialidad y la privacidad del voto. Pero la pregunta es el voto mixto. ¿Cómo se votó mixto? Y le pregunto a ambos comisionados, con la comisionada electoral alterna. No me digas que por su partido. Un voto mixto. Okay. Un voto mixto. Por ejemplo, un elector que quiera votar por el Partido Nuevo Progresista, porque ese es el partido con el que se identifica, pero entienda que David Bernier es mejor candidato, Enseñe la papeleta. hace así. Ese es un voto mixto. Se están riendo nuestros compañeros. Lo importante es que las marcas ambas estén en el rectángulo para que el voto sea contado efectivamente. Norma Burgos. Lo mismo pero a la inversa. Otra variación puede ser el famoso pibazo, que también es válido, que es un elector del Partido Nuevo Progresista, pero quiere votar por otros dos candidatos de otro partido. Bueno, yo También le lo puedo puede hacer explicar, así. lo más probable que va a ocurrir es que van a votar por el PNP una sola cruz, que sería el voto íntegro, ¿no? Una sola cruz bajo la palma en las 3 papeletas. Claro está, como preguntas muy bien, Carmen, existe el voto mixto. El voto mixto es que va a ser la cruz en cualquiera de las insignias de partidos políticos, si lo muestro aquí a pantalla. El que me dieron, esto es una ilustración ya que nos dieron hecha, pues aquí hicieron una cruz. Y puede ser cruz, puede ser un punto, puede ser una marca de cotejo para que estemos claros, o llenar todo el rectángulo. Lo importante es que es marca válida dentro del rectángulo. Fuera del rectángulo no se va a reconocer el voto. Eso Como es bien dice importante. el doctor José Córdoba, como usted juega a la loto, usted hace que en el recuadrito, en la bolita, usted, si no coge el premio. Exacto. Ahora, si tuviera la persona que votar rating, ¿cómo lo hace? Ok, pues ¿Cuál está es la la columna, la papeleta provee para el final. En la Ok. última columna es la nominación directa, en inglés se le conoce como write-in, donde pone, por ejemplo, aquí en la número 1, quieres para gobernador, está ya de candidato, que es el doctor Ricardo Rosselló, pero puede poner Ricardo Rosselló. Y le tiene que hacer, aparte de escribir el nombre, tiene que hacer la marca, cotejo, punto, en el espacio provisto, en el rectángulo que está en blanco vacío, igual que para comisionados residentes, puede poner, a veces que ponen hasta nombres de artistas. Tú has recibido votos, para que sepas, sí, yo porque estaba. yo he sido funcionario de colegio y te he visto que te han nominado, pero tienen que hacer, señores y señores, por favor, el elector, tienen que hacer la marca para que la máquina lea que hubo una nominación directa, entonces ponen el nombre de la persona. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser la máquina en eso? Entonces, este es el voto íntegro, ¿verdad? Que es el voto que es más popular, el que más los electores hacen. El 99% vota íntegro. Así que yo marqué aquí la pava, pero ¿Un por ciento tan alto vota íntegro? vota Sí, íntegro. la mayoría inmensa votan mayoría. por el PNP íntegro, entonces votan luego por otros partidos políticos. Pero en la insignia de su preferencia, pues le hace la marca en el rectángulo. Lo importante es que se marque en estos rectángulos, ¿no? Que no se marque afuera, porque entonces la máquina no lo Si puede usted leer. no ve claramente el rectángulo, hay lupas, le dan una lupa para que usted magnifique el tamaño del rectángulo, pero no es nada del otro mundo. Casi todas las votaciones, los exámenes que uno toma es así, lo lee un lector óptico y uno... Sí, lo importante fue en las primarias, que ya tuvimos el ejemplo. Y la gente lo hizo. Ya hubo el ejemplo del uso de máquina electrónica para el recuento, ¿no? Para contar el voto, y ya hubo papeletas de este tipo. ¿Que eran más papeletas en las primarias? Sí, hubo 5. Ahora es mejor, ahora hay solamente 3 papeletas, ya no es la sábana del pasado, es mucho más sencilla, el rectángulo, y ya ocurrió que en las primarias de los partidos principales, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, ya la gente votó y créeme, fue muy poco, pero mínimo, el que alguien haya votado fuera de rectángulo. 0.03%. Pues Bien casi poco, nadie, en casi realidad, nada. Casi nadie. Yo siempre comento que visitamos una égida de Insignia Senior Living y allí había personas de 91, 2, 3, 4, 94 años y votaron todos bien y no tuvieron ningún problema con la máquina en el ejercicio que hicimos. En el ejercicio anterior, primarista, la comisión fue a varias égidas, a varios asilos, y en todos, algunos, ¿verdad?,
de un nivel adquisitivo mayor, otros de un nivel adquisitivo menor, y en todos, invariablemente, Carmen, el elector mayor prestaba atención y votaba correctamente. Yo tengo mi teoría sobre el voto mixto, y es que en Puerto Rico hace mucho tiempo que votamos mixto porque tenemos 3 papeletas. Y si un alcalde del PNP o un alcalde del Partido Popular es bueno y ha hecho un buen trabajo, electores de los partidos tradicionales, de todos, le pueden dar ese voto al alcalde, y eso constituye un voto mixto, pues ese elector no es, vamos a decir, PNP o Popular, pero votó por un alcalde que es reconocido por su obra de gobierno. Claro, pero en ese caso votaría íntegro en esa papeleta municipal. Claro. También lo puede hacer mixto en la papeleta municipal por candidatos a legisladores municipales. Pero lo que estoy diciendo es que hay alcaldes, por ejemplo, un alcalde popular como el de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, que gana con votos del PNP, y un alcalde PNP como O'Neill, que gana con votos de los populares. Y Eso, Ramón Luis, el de Bayamón. esa es la diferencia. ¿Verdad? Wilito en Cagua. También. Sí, también a Tener- Lorna Soto ahora en Canóvana le va a pasar. Tener 3 papeletas le da un universo de oportunidades al elector. Y yo creo que un adelanto para nuestra democracia es tener 3 papeletas. Y también, aparte del voto mixto, Carmen, el voto íntegro que ya el compañero y yo hemos hablado, existe también el voto por candidatura, que es que no votas por ninguna insignia de partido y buscas en la columna de nominación directa y solamente votas poniendo el nombre de una persona, como por ejemplo aquí poner para gobernador el doctor Ricardo Rosselló, para comisionado residente Jennifer González o algo así. Eso es solamente candidatura. Ya eso no es mixto y tampoco es íntegro. San Antonio. Es muy fácil, es cuestión de verdad que el elector vote con su conciencia, ¿no? Están también las columnas que no las hemos hablado de los candidatos independientes. El elector que quiera no tiene que hacer insignias en ningún partido. Si quiere votar por candidatura, pues aquí está Manuel Sidre y aquí está Alexandra Lúgaro. O puede votar por una insignia y le da un voto que sería mixto. O sea, porque pasa que ni el señor Sidre ni la señora Lúgaro tienen candidato a comisionado residente, no tienen son candidato a candidaturas alcalde. independientes. Pero Y no por eso solamente aquí para aparece gobernador. candidatos independientes y la explicación. Correcto, también En la en la legislativa. papeleta que tú tienes, si eres tan amable, Carmen, me la facilita, van a ver que candidatos independientes, aunque esto es un modelo, sabemos que en la de independientes hay en algunas instancias que hay una candidata representante a la Cámara, está por ejemplo para senador el doctor Vargas Vidot, y él va a aparecer en independiente para senador. Pero si usted vota por ese candidato, en este mencionó ella Vargas Vidot, pero puede ser cualquier otro, entonces es un voto que usted le resta solamente vota por uno, a menos que sea más de uno. Solamente vota por una acumulación. Si usted vota por Vargas Vidot, por decir el nombre que, pues le resta el voto al candidato de su partido o al candidato del PIB, si era al que quería beneficiarnos, es uno solo. Es uno solo. Sí. Porque la gente tiene que saber el número de marcas que puede hacer por papeleta. Correcto. Si cometiera un error, la máquina le va a indicar. Por ejemplo, si yo votara por el candidato del Partido Popular para el Senado, porque usé un voto mixto, o votar a la misma vez por Vargas Vidot y a la misma vez por Juan Dalmau, la máquina me va a decir, esa papeleta está mal votada, hay más de un candidato para el mismo cargo. Tiene más opciones usted. Entonces yo puedo corregir la papeleta. Entonces le pido corregir y corrijo la papeleta. ¿Cómo se daña una papeleta? Porque mucha gente dice, yo vi gente interesante a la que me gustaría darle el voto, pero yo no quiero dañar mi papeleta. Yo pienso que la papeleta se daña votando aquí, votando bajo la papeleta. Mira, compañera. Pero Es que estamos haciendo el programa más ameno, ¿verdad? Porque pero la Él lo daño, cree de por el verdad. PNP íntegro. Él lo cree de verdad. la daño, por ejemplo, votando por más de un candidato para el mismo puesto. Si yo voto por Héctor Ferrer y por Jennifer González, la daño. No puedo tener un voto para dos candidatos. Y lo bueno es que la máquina se Y la va a máquina me va a advertir. Y en la papeleta legislativa, si vota por Jaime Perello, la daña. Pregúntale a Bernier. Depende. No se acuerda de todas maneras cómo va a votar, pero... Depende si quiso votar por el candidato por acumulación del Partido Independentista, por ejemplo, y a la misma vez el votar por elector Jaime, es pues, libre de votar con su conciencia. Así Usted se enfrenta a esa máquina, usted está en esa urna y usted vota por los candidatos que usted crea son los mejores hombres y las mejores mujeres para el país. Al regreso vamos a seguir conversando sobre el voto por teléfono, el voto a domicilio, que también va a estar disponible y después de este periodo de inscripción. Vamos a dar más detalles sobre ese particular con los comisionados del PIB y del Partido del Pueblo Trabajador. Es lo próximo.
Bien pronto la Comisión Estatal de Elecciones va a comenzar un programa informativo, una campaña de medios para que la gente sepa y esté al tanto de todo lo que tiene que hacer, de cómo no dañar una papeleta, cómo hacer un voto mixto, un voto íntegro, un voto por candidatura, un voto de dominación directa. Viene una campaña bien activa. Pero es importante, y se lo digo al doctor Córdoba, se lo digo a Roberto, que la gente esté bien informada. Es difícil que uno pueda dañar una papeleta. Y hay tantas opciones que yo soy de las que pienso, ¿verdad?, que la gente siempre tiene que votar por las mejores personas para dirigir la vida de los puertorriqueños. Mira, si hay algo bueno que tiene este sistema de escrutinio electrónico es que no importa lo que usted haga con la papeleta, si usted comete algún error porque votó por candidatos de más, porque votó por candidatos de menos, porque las marcas las hizo fuera, la máquina le advierte sobre los errores. Así que el elector siempre va a tener la posibilidad de, si esa es la situación, darle al botón de corregir, le devuelve la papeleta. Si tiene alguna duda, puede preguntar, hacer una pregunta genérica a alguno de los funcionarios sobre cómo uno debe ejercer el derecho al voto, o puede leer las instrucciones que están al dorso de la papeleta. Los partidos tradicionales siempre tiran la pullita de que el mejor voto es el voto íntegro bajo la insignia de la colectividad, pero la experiencia nos ha dicho que el elector también hace marcas en otros lugares y busca personas en las cuales depositan su confianza. Sí, y eso es parte de la evaluación que tienen que hacer en estos 48 días que quedan de aquí a las elecciones, de que evalúen bien todos los candidatos. Como tú bien señalas, va a haber una campaña de orientación masiva en televisión, radio, prensa escrita, y además vamos a estar acudiendo a centros comerciales, égidas y lugares donde va mucha gente. Y si nos dejamos llevar por la experiencia de los electores que fueron a votar en las primarias, la gente sabe cómo votar. Es un rectángulo pequeño y pones la X ahí. Así que a mí no me cabe la menor duda de que este sistema es mucho más sencillo, cuenta bien los votos. Y yo vuelvo y repito. Lo importante es el número de marcas, porque por ejemplo, yo escuchaba unas expresiones del Movimiento Nacional Ostosiano que decían que ellos favorecían las candidaturas de María de Lourdes Santiago, del PIB, pero que favorecían candidatos del Partido del Pueblo Trabajador. Lo que pasa es que el número de marcas no pueden votar por los dos a la vez. Sí. En cada puesto, ¿verdad? En un puesto a la gobernación tú no puedes votar por los candidatos porque te cancelaría. Pero sí, debes buscar y analizar los mejores candidatos. Y lo positivo, como mencionaba, era que la máquina va a contar bien y no va a pasar lo que pasaron, por ejemplo, en las pasadas elecciones, donde en el caso de María Lourdes del Senado, no se contaron la noche de las elecciones más de 11,000 votos. Y uno no quiere ser injusto con los funcionarios de colegio. Ahí hay de todo. Hay gente con malicia, pero también es que no sabían cómo llenar esa sábana por la noche, en la madrugada. Ahora es bien sencillo, la máquina los cuenta por ellos. Así que esos votos aparecen la noche de las elecciones. Y eso yo creo que es fundamental. Y no es subjetivo, la máquina no tiene preferencias políticas. Sí. La máquina es subjetiva. Vamos a hablar del voto, cómo facilitar, y los acuerdos que ha hecho la Comisión para facilitar el voto a las personas impedidas y a las personas ciegas. Bueno, en estas elecciones se van a estar utilizando dos sistemas un poco complementarios, ¿verdad? Está el voto por teléfono, para aquellas personas que no puedan leer una papeleta, bien sea porque sean ciegos, porque no sepan leer y quieran utilizar el servicio del voto por teléfono, que lo pueden utilizar desde el colegio de votación. El Partido del Pueblo Trabajador había estado trabajando con presentar una propuesta para voto a domicilio por teléfono para electores que no pudieran leer, que pudieran estar utilizando servicios tecnológicos que tienen en la casa, o que puedan utilizar el teléfono, o que tuvieran dificultad en la movilidad para el centro de votación. Finalmente acordamos que se iba a extender esta modalidad de voto por teléfono a domicilio para aquellas personas ciegas que puedan ejercer su derecho al voto. Tienen que hacer la solicitud. En el caso de ellos, como la promoción ha salido un poco tarde, se le va a dar un plazo de tiempo adicional para que puedan hacer la solicitud, así que todavía pueden hacer la solicitud de ese voto por teléfono a domicilio. Roberto, y para el colegio de fácil acceso, porque aquí hay una población, dicen que puede llegar a 1 millón las personas que tienen uno u otro tipo de impedimento. Estamos hablando de una población enorme. Para las personas con impedimento, ese colegio de fácil acceso va a estar, ¿se puede accesible, solicitar o ya no? O ya bueno, pasó? había una fecha hasta el 19 de septiembre. Pero hay algo que hay que mencionar. La Comisión Estatal de Elecciones poco a poco
se ha dado la tarea de brindar este tipo de servicios y a mí me parece que es sumamente positivo. Y ahora se ha dado un paso más adelante con lo del voto a domicilio a los ciegos. Así que no solo está el braille como en el pasado, no solo está el voto a domicilio, el voto por teléfono en el mismo centro de votación, sino que ahora hay una tercera alternativa. Y yo creo que en un futuro, tomando, ¿verdad?, asegurando la seguridad de que el elector es el que es, se va a utilizar la tecnología para facilitárselo aún más a los electores. Y el voto adelantado para policía, para los funcionarios, esto había que solicitarlo y la fecha ya pasó. Ya pasó. Y era este pasado lunes 19 de septiembre. Y se le dijo, y la gente sabe, es que esto no es arbitrio ni capricho, esto es por razones bien específicas que la comisión tiene que hacerlo. Sí. Porque si no, estaríamos interrumpiendo el proceso electoral. Sí, hay unos trámites que hay que realizar, hay que prepararse. No es, cuando uno envía las papeletas a un centro de votación, eso requiere un esfuerzo de semanas, meses, desde que sale de la imprenta y luego se va a la Comisión Estatal de Elecciones y después, antes de las elecciones, se envía a los centros de votación a cada uno de los municipios. Así que no podemos tomar una determinación de la noche a la mañana. Aparte de que a estas personas que se les concede voto adelantado, hay que hacerle una exclusión en la lista, ¿verdad? Para que no vayan a votar también de nuevo el día de la elección. Este cambio en el diseño de la urna y la mampara a su alrededor, ¿protege y salvaguarda esa necesidad de que el voto sea privado y confidencial? Yo creo que esta modificación que se le ha hecho protege muchísimo la secretividad del voto. Encima de eso, en esta elección, a diferencia de las primarias que habían papeletas que tenían votos, o sea, tenían competencias por los dos lados del papel. Que las máquinas la leyó. Que las máquinas las leía por los dos lados. Pues obviamente presenta un problema, ¿verdad? Porque no importa cómo uno la ponga, siempre va a tener una contienda expuesta. Y hubo mucho problema con ese asunto de la secretividad, que si hubiéramos tenido la mampara, se hubiera salvaguardado. Pero ahora, además de tener la mampara, que ya protege el hecho de que nadie pueda ver alrededor del elector, pues cuando el elector se para frente a la máquina y prácticamente se bloquea todo el espacio visual, se le recomienda a los electores que pongan las papeletas boca abajo, porque las máquinas las puede leer perfectamente boca abajo. Si hay algún problema, puede llamar a alguien para que le asista. ¿Y el cartapacio? También Sí. puede Para taparla sí, si no para sea que taparla, nadie para que vea nadie vea. cómo votó. Sí. De cara al 8 de noviembre, lo principal que está en la agenda de ustedes como partidos políticos del PPT y del PIB. Pues mira, yo te voy a comentar y voy a un poco hablar sobre la cuestión esta del voto íntegro. Como integrante de un partido político, yo no condeno el voto íntegro. Yo creo que realmente el voto más propio es el voto íntegro por un partido, porque cuando uno vota por una colección de personas que protegen o que defienden o que adelantan unas causas particulares, unos programas, unas visiones de país, esa es la manera de uno realmente votar, ¿verdad? Hay veces que a lo mejor los candidatos que hay ahí no le satisfacen y entonces uno cruza línea de partido y escoge a personas quizás con alguna afinidad en otros partidos, porque eso también lo hay. Nosotros lo que estamos es en este proceso ahora de los últimos 48 días que quedan, o 44 días que quedan antes de las elecciones, es hacer un llamado a todos estos electores que ya han perdido la esperanza con el país, que están activos por razones de una activación del tribunal, o que han ido a inscribirse nuevamente, que no tienen agarres con los partidos tradicionales, a que busquen opciones políticas que puedan integralmente dar una solución al país y que puedan sacar al país del ¿Y atolladero. ustedes, Roberto? Yo creo que en términos electorales es fundamental tener los funcionarios de colegio. Aún con Bien la máquina, importante. esa máquina no prende sola. En cada colegio electoral hay que tener un representante del partido que uno representa. Es mucho más sencillo, los funcionarios del colegio tienen que estar contentos porque salen temprano, no se van a amanecer con hambre peleando con 3 de otro partido y 2 de otro partido. Así que hay que tener los funcionarios del colegio y hay que adiestrarlos. Si eso se hace correctamente, no me cabe la menor duda de que los resultados van a ser los correctos y vamos a ver temprano los resultados. Vamos a hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de las asignaturas que tenemos pendientes de la Comisión Estatal de Elecciones. Estás viendo Camino a las Urnas por Sistema TV.
Estamos conversando con el comisionado San Antonio Hacha del Partido Popular Democrático, la comisionada electoral alterna Norma Burgos Andújar del PNP, con el doctor José Córdoba, comisionado del Partido del Pueblo Trabajador, y Roberto Iván Aponte, comisionado del PIB, y con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, licenciada Laisa García. Bueno, asignaturas pendientes. El proceso, las elecciones generales se acercan y los días pasan volando. Principal asignatura pendiente que tiene la presidenta de la comisión de cara a ese proceso. Nosotros, al ver culminado el proceso de inscripción, nos vamos a encaminar ahora en el proceso de una campaña educativa para todos aquellos que quedaron inscritos, activos en el registro, cómo funciona la máquina, cómo van a entrar a hacer las marcas válidas en las papeletas, las formas de cómo votar, voto íntegro, voto candidatura, voto mixto, los mensajes que le dará la máquina en caso de interactuar con ella, que es en 3 instancias, distinto a la primaria, que es ahora cuando la papeleta esté en blanco, cuando usted ha votado por candidatos de más o cuando usted ha votado por candidatos de menos. En estas 3 instancias el elector tiene que reafirmar su voto y su intención de ese voto, escogiendo si quiere votar de la manera en que lo ha hecho o quiere corregir la papeleta. Así que en ese proceso vamos a estar inmersos educativos. Ahora nos vamos a concentrar en eso y asegurarnos en términos de trámites administrativos que los suplidores se le terminen de pagar, que tengamos todo el andamiaje administrativo listo. Esa parte es importante. Para tener los maletines a tiempo y las papeletas. ¿Ya le apareció el dinero para pagarle a la compañía del escrutinio electrónico Dominion? Estamos en ese proceso, habíamos quedado que para el 12 de septiembre debemos haber culminado en la totalidad, no fue así, pero se están haciendo pagos. La semana pasada recibió el pago la imprenta, la mitad, y por eso se comenzó la impresión de las papeletas en Calle y en una imprenta local. Tuvimos la oportunidad de irlo a ver y la realidad es que estamos concentrados en que salgan las papeletas de Java, las papeletas de adiestramiento y las papeletas de cada uno de los precintos para ir montando esa máquina en operaciones electorales y asegurarnos que tenemos el despliegue de todas las máquinas de cara al evento. Tengo que decir que los suplidores de la Comisión Estatal de Elecciones también han demostrado paciencia y responsabilidad, porque todos se comprometieron. Tengo razón, señor comisionado San Antonio Hacha, todos se comprometieron a seguir dando el servicio, aun cuando de momento no habían aparecido los pagos. Tiene razón y es un agradecimiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos con todos ellos. La imprenta que comenzó, ¿verdad?, en la búsqueda del papel antes de recibir su primer pago, y todos y cada uno de ellos, los rugadores, la empresa Dominion que ha continuado con su personal, a pesar de que todavía no se le ha pagado lo que se le debe desde julio. Así que todos han puesto un poco de su parte, han tenido paciencia, y nos resta agradecernos ese gesto con los procesos tan importantes que llevamos a cabo en la comisión. Hubo un momento difícil y fue un momento en que daba la impresión de que no iban a aparecer los fondos, el dinero para las elecciones. Fue un momento difícil, pero... Y se ha hecho más con menos. El ejemplo de la imprenta. En el pasado había un personal de cada partido político, por lo menos 10 empleados por partido. Ahora va a ser por turno uno nada más. O sea, la Comisión Estatal de Elecciones, por la crisis que había el país, un poco se ha ido adaptando, cortando grasa. Y con todo y eso, ha estado bien encaminada rumbo a las elecciones generales. Prioridad en la agenda del PPT. Doctor Córdoba. Bueno, la prioridad no solamente en la agenda del PPT, sino en la agenda de la comisión como tal tiene que ser, como dijo la presidenta, el aspecto educativo. Que la gente se sienta cómoda, que se sienta segura de que su voto va a ser contado como debe ser contado, asegurándose de que votan dentro de los recuadros que hay en cada uno de los candidatos o debajo de cada una de las insignias de los partidos. Que si usted está emitiendo el voto, se mantenga frente a la máquina todo el tiempo hasta que la máquina le dé la instrucción de que su papeleta ha sido aceptada y que su voto ha sido adjudicado, y uno escuche cuando caen adentro de la urna. Muchas personas no conocen cómo trabaja la Comisión Estatal de Elecciones. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Se trabaja en un ambiente de respeto y de cordialidad. Las decisiones se toman de forma colegiada, es decir, que es entre todos. Porque uno podía pensar que los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo, que cada uno va a tirar por su lado. Más allá de una broma como la que hicimos con el comisionado San Antonio y con la comisionada alterna Norma Burgos, la verdad que se trabaja de una manera colegiada y las decisiones se toman por mayoría. Sí,
Por unanimidad. Y por unanimidad. Sí, pero de si hecho, hubiera algún tranque, la presidenta es puede correcto. La ley intervenir. dispone que si no hay un acuerdo unánime de los 4 partidos políticos que están inscritos Pero en ¿qué Puerto se Rico, hace unánime en Puerto Rico? Yo creo Pues que mira, el modelo de la pues, comisión. mayoría Pues de yo las te veces. puedo decir que soy miembro, voy a las reuniones de comisión, la mayoría de las decisiones son por unanimidad. En el menor de los casos es que la presidenta tiene que tomar una Por eso decisión. digo yo que hay bien pocas instancias, en ningún cuerpo legislativo las cosas se hacen por unanimidad. Y hasta en organizaciones profesionales tampoco es por unanimidad. En esto, en la Comisión Estatal de Elecciones, como cuerpo colegiado, es por unanimidad. Eso le tiene que dar una esperanza al pueblo de que podemos hacer cosas juntos. Sí. Y Carmen, ya que estamos esta semana que fue el cierre del registro electoral, hay que agradecer a todo el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, los miembros de la Junta de Inscripción Permanente en el edificio central de operaciones electorales, que con esta avalancha de electores en estos días, sobre todo en la última noche, que estuvieron hasta la madrugada, estuvieron allí pacientemente, trabajaron y hay que agradecerlo. Yo creo que a nombre del pueblo puertorriqueño uno tiene que, ¿verdad?, honor a quien honor merece. Carmen, es importante que es esta comisión la que tiene la responsabilidad de asegurarle al electorado en Puerto Rico que sus votos van a ser contados de la forma en que se ha emitido. Y el que nos quiera poner una carga, decir que esta comisión ha claudicado en sus deberes fundamentales por tratar de implantar una tecnología que la ley no lo requiere que se haga, no es cierto, le falta la verdad y aquí hay un compromiso de todos los partidos políticos y del interés público representado en la presidenta, y ellos han puesto en el último año muchas preocupaciones y asuntos que en principio no lo hubiesen decidido de esa manera, pero para lograr un cambio sustancial dejaron a un lado esas cosas y buscamos el bien común y el punto medio, mirando el escenario, contemplando una ley electoral que tiene unos vestigios del procedimiento manual, un reglamento, una resolución 94, unas papeletas que llevamos una vida trabajando con ellas, y todo eso atemperarlo en la lectura de una máquina que es un escáner y poder llevarlo. Así que no hay procesos perfectos, pero los hemos encaminado asegurando que los procesos se den de forma transparente. El comisionado San Antonio Hacha sobre el comentario de que más que velar por la intención del elector, están velando por la intención de la máquina? Bueno, yo creo que es un comentario desafortunado que pasa por alto la verdadera realidad de lo que es la intención del elector. La intención del elector se protege protegiendo el momento en que el elector vota. Si la máquina entiende que hay un problema de ambigüedad con el voto o de incorrección, se lo deja saber al elector y el elector en ese momento lo corrige. El que piense que la intención del elector la protegen unos funcionarios de unos partidos que jamás interactuaron con el elector y que la única intención que están protegiendo es arrimar la sardina a su brasa, ese es el que está equivocado. Atrás quedaron los tiempos donde era el guapetón de barrio en una mesa de colegio el que decidía cuál era la intención del elector. Lo que estamos dándole es el derecho al elector, el apoderamiento, para que por primera vez en la historia, cuando vota, sabe que su voto es adjudicado y cómo. Antes no, antes echaban el voto en una urna, se iban para su casa y venían unos funcionarios y se lo anulaban. El elector nunca se enteraba. Hoy día eso cambió. Norma. O venía también que entonces el asunto iba a los tribunales, a la rama judicial, y era un juez o una jueza o un panel que hacía una interpretación donde ese panel y ese juez ha interactuado o se ha comunicado con el mismo elector. Y eso yo creo que es grave, que se permitiera eso cuando la tecnología permite hacer algo distinto, que es que el ciudadano cuando emite su voto, con quien está interactuando es con la máquina que está programada debidamente, que le advierte que votó de menos, que votó en blanco o que votó de más. La máquina te permite entonces corregir e inclusive pides una papeleta adicional, hasta una segunda papeleta. Por eso es que nos estamos asegurando, y es parte de la agenda que tenemos en los próximos días, completar dos cosas importantes. Una, que esa máquina con la que tú estás interactuando tenga los dos idiomas. Eso tenemos que garantizarlo porque lo requiere la ley federal, lo requiere la ley de Puerto Rico y decisiones del tribunal, tanto federal como local, que tiene que estar en inglés, español, y que el elector decida en cuál idioma quiere él estar o ella comunicarse con la máquina, número uno. Y número dos, que esa oportunidad
que tiene, que todo el sistema y la Comisión Estatal de Elecciones ha podido proveer en Puerto Rico el uso ya de la máquina de escrutinio electrónico, de manera tal que el elector pueda interactuar. También queremos que sea de la misma manera con los electores regulares que están fuera de una institución penal, como los confinados que están en una institución penal, y que también se complete ese trámite con la agencia, en este caso la empresa Dominion, que en el contrato dispone que también los confinados van a tener la oportunidad de usar la máquina. Tengo varios anuncios que hacer antes de decir hasta la semana próxima. Es que mañana nos pueden escuchar en vivo a través de Noti1 630 de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a estar en el lobby de la Comisión Estatal de Elecciones contestando todas las preguntas que usted tenga que hacer. Usted nos llama y estamos allí para servirle y para orientarle. El segundo anuncio es que en estas elecciones todos los votos van a ser contados. Y el tercero es que si usted no vota, otra persona va a decidir por usted. Así que ejerza su derecho al voto. Esto es Camino a las Urnas y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Buenas noches.